Arrancamos la segunda temporada de Isla Adentro. Y comenzamos en Dajabón. Aquí les vamos a mostrar lo desconocido. En esta provincia vamos a visitar ríos, lugares históricos y ecosistemas que ustedes no se imaginan que existen. Luego de recorrer la autopista Duarte durante 5 horas y recorrer todo el Cibao, ya por fin llegamos a Dajabón, una provincia ubicada en el noroeste de la República Dominicana. Dajabón tiene muchísimas facilidades. Aquí puedes llegar en guagua, tienes opciones para quedarte a dormir y para comer también. Nos estamos quedando con Nancy, una amiga que nos está enseñando los alrededores. $60 millones. Eso es lo que el intercambio comercial entre Haití y República Dominicana genera en Dajabón por semana. Ahora, imaginen estar en medio de los miles de comerciantes y visitantes que visitan el mercado binacional y sobre todo, poder estar ahí cuando se abre la puerta fronteriza. Aquí hay muchísima gente. Todo el mundo se nos acerca, todo el mundo nos quiere vender algo. Como ustedes pueden ver, hace un calor horrible, la temperatura de 38, pero la sensación tiene que estar, yo no sé, por los 200. A los 5 minutos de haber llegado, a Carla intentaron carteriarla, por eso tuvimos que acudir al CESFRONT y andamos bien acompañados, tenemos los bultos delante por razones de seguridad y nada, mucho movimiento, mucha locura, pero estamos trabajando. Aquí adentro el tiempo corre mucho más rápido, las voces sobrepasan los niveles de normalidad y casi todo el mundo hace hasta lo imposible por venderte. Y si bien es cierto que la relación comercial dominico-haitiana ha resultado ser exitosa, en el transcurso de nuestro viaje nos enteramos de otras relaciones que también son muy comunes, pero que al parecer nadie nos cuenta. Mi nombre es Apolinar Díaz, me dicen Polito, soy el líder de la comunidad en los grupos. Ella es la esposa mía, ya nosotros tengamos 22 años de casados. Mi nombre es Amita, me dice Mitad. Tengamos 3 hijos y ya son grandes, ya muchachos, que el más pequeño tiene 18 años. Y siempre hasta ahora nosotros vivimos bien. Al principio fue que yo tuve un problema, que vino un coronel ahí, quizás más prieto que ella, y me dijo que tenía que como que deportarla para allá, porque aquí no se quería haitiano. Porque es que somos de la frontera y a diario yo cruzo para allá, o cruzaba, porque ya yo ahora mismo cruzo poco, pero yo de antes cruzaba mucho, tengo muchas amistades allá. Y de allá vienen aquí también. Su familia de ella son muy buenos. A veces no es como la gente dice, que hay mucha gente que dice que el haitiano es malo. Sí, ellos habrán malos, pero no son todos malos. Igualmente que los dominicanos aquí. Y nosotros nos hemos llevado muy bien. El haitiano aquí se ha beneficiado muy bien de dominicanos. Porque, mire, fíjese, con los trabajos, aquí lo que hacen son los haitianos, son los que hacen los trabajos. En esta zona aquí solamente hay un solo dominicano que trabaja. Y ya se está poniendo viejo, que ya no, bueno. Las relaciones aquí son buenas, porque aquí todo el mundo trabaja con haitianos. No queremos de que tampoco a ningún hermano haitiano le pase nada.
Hace un momento llegamos al cementerio de la colonia japonesa aquí en Dajabón. Se formó a finales de la Segunda Guerra Mundial. Es un cementerio totalmente diferente a lo que vemos normalmente en cualquier otro cementerio del país. Es muy interesante, en una manera nostálgica, el hecho de poder visitar un cementerio japonés al final del país. Ustedes pueden ver ya el sol se está yendo, o sea que el día se está por acabar. Buenas, mi nombre es Nancy Betance. En mi casa es una casa de huésped donde yo puedo recibir personas y desde ya estoy recibiendo estudiantes de toda parte del mundo que vienen a hacer estudios. Un platanito maduro eventualmente se convertirá en mangú con mis famosos y conocidos huevos revueltos. Tus huevos revueltos no son famosos, Ariel. ¿Qué tú sabes? Pueden contar conmigo, yo tengo capacidad para recibir grupos de 5 personas porque mi interés es que puedan conocer toda la riqueza que tiene Dajabón. Ven y visítanos, que yo sé que en cada uno de los lugares que tú visites no faltará ese cafecito orgánico brindado por nuestros campesinos en los lugares que ustedes quieran conocer. Y bueno, ¿qué tal? Hay una parte donde ya después que crucemos el puente del río Libón, es carretera internacional, vamos a dirigirnos ahora a lo que es el mercado de Tirolí. El mercado de Tirolí no es más que un mercado informal que hay entre dominicanos y haitianos. Eso. Muy bueno, muy bueno. ¿C'est bon? C'est bon. Acabamos de comprar pan haitiano y nos devolvieron con esto, con 25 pesos haitianos. Está rico. ¿Tú te imaginas con eso un bacatico? Aquí, con comparación con el otro mercado, que es el mercado binacional, es totalmente diferente. Hay menos personas. Aquí venden comida como pan de haitiano, galletas de tierra. Hay diferentes cosas. También vemos los pollos como los están desplumando ahí mismito. Las condiciones de higiene aquí son realmente bastante dudosas. Y en lo personal, yo vine buscando algo y grabándolo lo acabo de encontrar. Vengan a ver. ¿Cuánto cuesta? Esa aquí te voy a vender como 500 pesos. La producción de carbón ilegal es un problema muy serio al que actualmente nos estamos enfrentando. Probablemente ese carbón que vimos allá atrás es de un bosque de nosotros, ya que Haití ha agotado gran parte de sus recursos naturales. Entonces ahora ya, por suerte, el Ministerio de Medio Ambiente, según las declaraciones del ministro, arrancó un plan llamado Guerra contra el Carbón. Y nada, la esperanza de muchos de nosotros es que pase algo con eso y que podamos quizá solucionar este problema una vez por todas. Estamos en Capotillo, una comunidad perteneciente al municipio de Loma de Cabrera. Esto es el monumento a los héroes de la restauración, inaugurado en el 1986 por el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Ok, definitivamente este es el monumento más impresionante que hemos visto. Es sorprendente pensar que en el medio de la nada y sobre las montañas se construyó algo tan bello y lamentablemente tan poco conocido. Salimos como a las 5 de la tarde del mercado de Tirolí. Luego llegamos al municipio de Restauración. Dentro de Restauración está el proyecto ecológico El Edén. Ahora estamos aquí
y eso está a 1 hora y media del pueblo de Dajabón. Este proyecto ya nosotros lo visitamos en 2 ocasiones anteriores, pero quisimos volver porque entendemos que es una de las mejores opciones para cuando ustedes hagan su visita a Dajabón. Aquí tenemos cabaña en construcción. Es un proyecto que, a pesar de tener un año que iniciamos, todavía estamos en construcción. Bueno, las atracciones que hay aquí en este lugar, podemos caminar los senderos, también podemos subir a la montaña, ver el bosque, el mirador, un mirador donde podemos observar la naturaleza entera. También lo podemos llevar a río. Lo que nos inspiró a nosotros este tipo de proyectos, vimos que en la zona no existía y ameritaba que se implementara este tipo de proyectos. Nosotros nos despedimos de Dajabón, no sin antes agradecerle por todas sus lecciones de historia, de convivencia y por mostrarnos toda su diversidad. Si ustedes han venido a Dajabón o quieren visitar, no olviden dejarnos sus comentarios, darle clic a la manita arriba y compartir este video. Nos vemos el jueves que viene. Mientras, recuerden que viajar es vivir.